Un saludo a todos ustedes, estudiantes del octavo grado. Vamos a observar los contenidos para esta semana 11 en la fase 3 y hay que poner más atención en las páginas del libro de texto de la 130 a la 134. Entonces continuamos con el estudio de la geometría y es muy interesante ver este estudio de la forma, ¿verdad? De las diferentes figuras planas. Tenemos acá en la página 130 las diagonales de un paralelogramo. Entonces podemos observar que el problema inicial nos dice, demuestra que un paralelogramo, las diagonales se intersecan en su punto medio. Todos estos temas están encaminados a que apliquemos la congruencia de triángulos, ¿verdad? Eso ya lo estudiamos y esperemos que lo vayan como aplicando, ¿verdad? Sabemos que son tres criterios de congruencia, donde teníamos que dos triángulos son congruentes si los tres lados son iguales. Y si no, podemos aplicar los otros dos criterios, ¿verdad? Donde tenemos dos ángulos iguales y el lado que está uniendo esos dos ángulos también es igual. Así se puede demostrar también un criterio de congruencia que se llama criterio ALA, ¿verdad? Abreviado, ángulo, lado, ángulo, que es precisamente el que se aplica en esta solución de las diagonales de un paralelogramo. Bueno, ya dejamos claro las características de los paralelogramos, que son cuadriláteros, ¿verdad? Tiene cuatro lados, son líneas rectas y que son paralelas 2 a 2. Paralelas las horizontales y paralelas las verticales, que es con lo que se inicia esta demostración. Acá lo dice, ¿ve? AB es igual a DC. Esos son segmentos. El segmento AB, que es este, también es, ¿verdad? Igual que el segmento DC. Como recordarán antes, las diagonales son aquellas líneas rectas que unen un ángulo con un siguiente ángulo, pero que no sea consecutivo. Por decirlo así, dentro de un polígono regular, las diagonales son las líneas rectas que internamente unen ángulos no consecutivos, ¿verdad? Por eso en un paralelogramo siempre hay dos diagonales. Y aquí podemos observarles, las han hecho como líneas auxiliares de color rojo. Bueno, entonces ya lo decíamos, los lados verticales son iguales. Entonces, también podemos observar los ángulos internos. Y los ángulos internos, si ustedes me observan aquí la segunda parte, ¿verdad? Esta segunda afirmación, la podemos observar en el paralelogramo. Ya antes hemos estudiado ángulos alternos internos. Como ellas son paralelas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí ángulos alternos internos. Quiere decir que en eso que les estoy sombreando, solo nos interesa la letra que está al centro, la B y la D. Esos ángulos son iguales, B y D. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque son alternos internos entre paralelas. Y esa misma definición de alternos internos nos ayuda a demostrar que el ángulo A es igual al ángulo C. Lo que podemos observar en ese momento es que hemos demostrado que tienen un lado igual, el lado que une a esos ángulos, ¿verdad? Que son iguales por ser alternos internos. Y entonces aquí tenemos ya establecida nuestra demostración. Observemos, por favor, que así como planteábamos, ¿verdad? Eso se tiene que leer, ¿verdad? El triángulo OAB es congruente, recuerden el símbolo de congruencia, al triángulo OCD por criterio ALA. Criterio, ángulo, lado, ángulo. Entonces, como aquí se están formando dos triángulos y ya demostramos la igualdad de los ángulos y también de este lado, ya dijimos que son congruentes, por lo tanto, AO
tiene que ser igual a OC. Y así hemos establecido que efectivamente las diagonales se cortan en la mitad, ¿verdad? Por el punto medio. Esa intersección de diagonales. Ese ya es como un teorema, ¿verdad? Que en algún momento vamos a utilizar. Vamos a continuar leyendo. Ya lo dejamos establecido, ¿verdad? En un paralelogramo se cumple que las diagonales se intersecan en su punto medio. O se cortan, ¿verdad? Aquí está, se cortan en su punto medio. Bueno, luego nos pide hallar algunas características. Y miren qué interesante porque ya podemos aplicar lo que hemos aprendido en este teorema. Vamos a hacer al menos el ejercicio 1. Y dice, escribe qué característica del paralelogramo ABCD, o sea, este paralelogramo, se debe utilizar para determinar el valor de X y Y. Entonces acá tenemos el valor de X y estamos observando que es el punto medio, ¿verdad? Ahí se están interceptando en el punto medio. Si yo ya conozco la distancia de D hasta O, que es 6 centímetros, yo puedo decir que OB, o sea que X, también equivale a 6. Entonces, eso me escriben de respuesta. X es igual a 6 centímetros, aplicando el teorema que en el paralelogramo las diagonales se intersecan en el punto medio. Es aplicando el tema de ahora. Y igualmente, me pueden escribir, Y equivale a 4 centímetros, porque AB es igual a DC, por ser un paralelogramo, ¿verdad? Por tener una figura de paralelogramo. De esa manera hemos aplicado las definiciones que hemos estudiado en esta página 130. Bueno, lo demás lo pueden seguir leyendo y si hay alguna duda igual me escriben. Y si no, pues la demostración se hace de la misma manera, ¿verdad? Poniendo igualdad de lados o igualdad de ángulos. Así es que le voy a dejar que hagan esa parte. Continuamos con la página 131, que se llama condiciones de los lados de un cuadrilátero para que sea paralelogramo. Y esto ya lo hemos venido diciendo por definición, pero como en matemática algunas definiciones se pueden demostrar, es lo que en este grado, en octavo grado, se está haciendo, ¿verdad? Para que ustedes sepan que las fórmulas se utilizan, pero tienen una base teórica que ya muchos matemáticos han demostrado antes. Entonces vamos a leer acá el problema inicial. Demuestra que en un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son congruentes en un paralelogramo. Entonces, en el cuadrilátero, no todo cuadrilátero es paralelogramo, tenemos que tenerlo claro. Un cuadrilátero solo necesita 4 lados, no importa en qué orden se dibuje, ¿verdad? No importa. Puede ser un cuadrilátero irregular, ¿verdad? Un cuadrado sí tiene sus lados regulares, pero de ahí puede ser cualquier forma de 4 lados, así sea de diferente medida cada lado. Bueno, pero lo que nos interesa ahorita es que los lados opuestos son congruentes. Aquí lo tenemos, ¿ve? AD debe ser igual que B y C. Congruencia, en este caso, quiere decir igualdad. Y AB debe ser igual a DC. Vamos a ver si esto se cumple entonces. Vamos a observar que para hacer la demostración, aquí se auxilian primero de la diagonal que va de B hasta D. Y aquí aparece en rojito para que lo tengamos en cuenta como una línea auxiliar. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ya formamos 2 triángulos? Siempre que tengamos 2 triángulos, vamos a recordar la congruencia de triángulos. Y en este caso vamos a utilizar otro criterio, el criterio que se llama LLL. ¿Qué quiere decir eso? Que en este triángulo podemos demostrar que los 3 lados
son iguales, ¿verdad? Aquí lo estaríamos diciendo por hipótesis, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo, hay que escribir por qué. Entonces, vamos a observar primero estos ángulos. Vean, como ya he dicho que solo tomamos en cuenta el ángulo de la letra que está en medio, eso que está en celeste en este momento representa que el ángulo ABD, entonces ABD, acá lo tenemos, este que está aquí arriba, debe de ser igual a CDB. Entonces aquí, ¿verdad? A CD y baja B. Entonces los que son iguales son acá, miren, los que tienen solo una rayita. ¿Cómo sé que son iguales? Pues estos ángulos son correspondientes según la congruencia, ¿verdad? Si son iguales los lados, pues también el ángulo. Luego decimos que AB es paralela a DC. Y efectivamente, miren, AB, el lado vertical, es paralelo a DC, ¿verdad? Y también podemos establecer acá lo que nos dice, ¿verdad? Los ángulos, ya los habíamos dicho que por congruencia, ¿verdad? Pero ahora los que están ahí con doble rayita, pues son alternos internos, ¿verdad? Y por eso en realidad son congruentes. Y ahora nos dice que es paralelo a D y DC. Estas son paralelas. Y finalmente el ABCD es un paralelogramo. Entonces, de esta demostración lo que tienen que recordar siempre es que un cuadrilátero es paralelogramo si tiene paralelas las líneas verticales y también paralelas las líneas horizontales. Vamos a observar entonces, ¿verdad? Con este teorema que es muy interesante. Entonces, en el comprende ya queda definido. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son de igual medida, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo, ¿verdad? Y ahí les establece un teorema recíproco. En un paralelogramo, los pares de lados opuestos son de igual medida. Vaya, pero también tienen que ser paralelos, ¿verdad? Entonces, vamos a observar lo que nos pide en el lapicito. En los siguientes cuadriláteros, describen los que cumplen la condición de paralelogramos. Bueno, ustedes observan cada uno y me escriben porque son paralelogramos. Yo les voy a ayudar solo en este. Esta figura a la que le estoy marcando algunos de sus lados es un trapecio. Y el trapecio no es un paralelogramo. Sí es un cuadrilátero porque vean, tiene 4 lados, pero me le escriben que no cumple con ser paralelogramo porque sus lados opuestos no son líneas paralelas y no son iguales entre ellos. Así como la base menor y la base mayor son paralelas, pero no miden igual. Una mide 4 centímetros y la otra mide 8 centímetros. Y con respecto a los lados que están de forma inclinada, ¿verdad? Pero vertical, podemos observar que si se siguen prolongando, estos en algún momento se van a interceptar. No están a la misma distancia, ¿verdad? Aquí al principio están a una distancia de 8 centímetros y se van uniendo hasta llegar a una distancia de 4 centímetros. Por eso el trapecio no es un paralelogramo. Las demás lo explican cada uno ustedes. Y vamos a ver también un poco de la página 132. En la página 132 dice condiciones de los ángulos de un cuadrilátero para que sea paralelogramo. ¿Qué pasa con los ángulos? ¿Qué es lo que debemos observar? Entonces, aquí lo que vamos a demostrar es que los pares de ángulos opuestos son de igual medida.
Aquí vamos a ir aplicando ya lo que hemos estudiado en páginas previas. Bueno, aquí nos presenta una línea auxiliar prolongando el lado CD. Y aquí está, ¿verdad? Se amplía un poco más esta línea. Luego vamos a tener claro lo que dice aquí. Dos ángulos ABC. Aquí, estos dos ángulos ABC y dos ángulos BCD. Aquí estos dos suman. ¿Cuánto suman? 360 grados, ¿verdad? Suman el doble. Entonces, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre es 360 grados. Ya lo hemos dicho antes. Por ser un cuadrilátero, eso es lo que suman siempre los ángulos internos. Pero lo que vamos a observar es que estos dos ángulos, ABC y BCD, que es este y este, entre ellos dos son suplementarios. O sea que ellos suman 180 grados. Si observan ustedes este ángulo B, tiene que ser igual a este ángulo E. ¿Por qué? Porque esos ángulos se llaman correspondientes, ¿verdad? Son correspondientes. Ahí se puede observar. Continuamos observando los otros dos ángulos, donde ahora lo que vamos a observar es el ángulo C y el ángulo que tenemos acá a la par, como decíamos, que son suplementarios, ¿verdad? Y que pertenece al mismo B. Aquí se puede ver la igualdad. Ángulos correspondientes de igual medida son los que están en rojito, el E y el B. Ahora bien, ya hemos demostrado antes, ¿verdad? Esta igualdad. BC es paralela a AD. Entonces, allí estamos observando que eso se concluye que los lados opuestos del cuadrilátero son paralelos, ¿verdad? Son paralelos. Esa es la demostración que necesitábamos en este momento. Vamos a ver cómo se va a formalizar esta definición. Si dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero, entonces el paralelogramo es paralelogramo, ¿verdad? Y el recíproco sería en un paralelogramo, dos pares de ángulos opuestos son congruentes, ¿verdad? Los ángulos opuestos son congruentes. Muy bien. Acá nos establece otra definición que es muy parecida a la página anterior. Vean que dice, demuestra que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en su punto medio es un paralelogramo. Vaya, para eso los invito a revisar la página 130 para que escriban lo que ustedes comprenden de este ejercicio. Vamos a continuar en la página 134. Condiciones suficientes para que un cuadrilátero sea paralelogramo. Y entonces, vean la primera figura que se nos presenta a ejemplo de su cuaderno cuadriculado, ¿verdad? En su cuaderno de clases, ustedes dibujen una figura igual, con 4 cuadritos en las bases, pero están un poquito inclinadas, ¿verdad? Está un cuadrito atrás, la base inferior, vean. Entonces, háganlo igual para que podamos establecer algunas características. Bueno, y ahí nos dice las condiciones que en realidad son los teoremas previos. Al trazar una diagonal, yo puedo saber, para empezar lo que puedo decir es que de AD y BC miden 4 centímetros. Si cada cuadrito equivale a 1 centímetro, ¿verdad? También puedo establecer que AD y BC son paralelas. ¿Por qué? Porque las líneas en el cuaderno son paralelas, se mantienen todas a una misma distancia, ¿verdad? El cuaderno es ordenado. Luego de trazar la diagonal, yo puedo ver
prácticamente la congruencia entre esos triángulos que se forman, ¿verdad? Allí puedo establecer la congruencia de ellos y la congruencia de los ángulos. Luego, ahí tenemos que también son congruentes los lados verticales, ¿verdad? AB y BC. ¿Por qué? Por congruencia. Entonces, el paralelogramo es aquel que tiene los dos pares de lados opuestos iguales, ¿verdad? Iguales 2 a 2. Y ahí se establecen varias afirmaciones que nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante. Dos pares de lados opuestos son iguales. Los lados opuestos son iguales. Los lados opuestos son igual, ¿verdad? Y son paralelos también, ¿verdad? Congruentes e iguales. Lo mismo pasa con los ángulos. Las diagonales pues se intersecan en un punto medio. Los lados opuestos son paralelos y congruentes, pues lo mismo que dijimos en la 1 y 2. Y los ángulos consecutivos son suplementarios, sí, lo demostramos también en un teorema. Bueno, queremos entonces saber esa información y aplicarla. Vamos a aplicarla observando lo que nos presenta el lapicito. Dice, en el cuadrilátero, ahí está el cuadrilátero, determina cuáles de las siguientes condiciones son suficientes para que un cuadrilátero sea paralelogramo. Vamos a ver. AB es igual a AD. AB igual a AD. Tienen que aprender a analizar ustedes también. Y de ahí dice BC igual a CD. ¿Es posible literal A? No, ¿verdad? Porque me está diciendo que son iguales los lados consecutivos. Eso es falso. No puede ser así. Eso no se cumple para que sea un paralelogramo. Va, entonces la A eliminada. La B. AB es igual a DC. Muy bien. Luego AD es igual a BC. Y sí, ¿verdad? Aquí me le ponen un chequecito. Esto sí, se debe de cumplir para un paralelogramo. Luego hablan de los ángulos. Dice que el ángulo A debe ser igual al ángulo C. Ah, muy bien. Y el B igual al ángulo D. Excelente. Entonces ustedes en el número 1 me escriben. Se debe de cumplir el literal B y el literal C siempre para que la figura ABCD sea un paralelogramo, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué es lo que se debe de cumplir? Que los lados opuestos sean paralelos e iguales y que los ángulos opuestos sean iguales. Bueno, entonces este día finalizamos con la página 134 y vamos ahora a recordar algunas definiciones previas de rectángulo y el rombo. Entonces son figuras planas que antes han conocido, pero que ahora las estamos estudiando desde como los teoremas, los postulados y los axiomas que ellas generan. Veamos entonces. Ellos, lo que nos interesa demostrar es que ellos son paralelogramos. Entonces tenemos acá la definición de un rectángulo. Un rectángulo, pues es un cuadrilátero, ¿verdad? Que tiene ángulos rectos congruentes. Entonces, 4 ángulos rectos congruentes. Y los lados opuestos son paralelos. Esas son definiciones del rectángulo. Ahora, definiciones del rombo. Es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados congruentes. Los lados, no los ángulos. Bueno, en la solución nos dice, el rectángulo tiene 2 pares de ángulos opuestos congruentes. Sí,
los ángulos opuestos son congruentes y entre ellos todos son iguales, ¿verdad? Ya dijimos que suman 360 grados los cuatro, y entonces los cuatro ángulos del rectángulo miden 90 grados. Bueno, y el rombo tiene dos pares de lados opuestos congruentes, según su definición, ¿verdad? En realidad, tiene congruentes los cuatro, pero también los paralelos son congruentes. Y por eso sabemos que el cuadrilátero es un paralelogramo, ¿verdad? Ahí tenemos esas definiciones que las vamos a utilizar y acá nos presenta ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen siempre como demostraciones, ¿verdad? Las demostraciones no hay que tenerle miedo, en realidad solo es observar las características. Cuáles lados son iguales, cuáles ángulos son iguales y qué propiedades se aplican para varios paralelogramos, ¿verdad? De esa manera se puede generalizar. Y aquí en el lapicito nos dice, demuestra que un cuadrilátero cuyas diagonales son congruentes y se cortan en el punto medio es un rectángulo. Pues de esa manera, ustedes lo primero que van a hacer es dibujar el rectángulo, trazar las diagonales y empezar algún criterio de congruencia. Decidan cuál quisieran demostrar, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado o lado, ángulo, lado, ¿verdad? Eso es lo necesario. Y luego, pues, en el número 2 dice, construye un rombo cuyas diagonales sean congruentes. Bueno, el rombo, acá arriba tenemos un ejemplo de rombo. Lo que ustedes van a hacer es, el lado mayor, 8 centímetros, pues va a ser la diagonal mayor, ¿verdad? Porque mide 8. Acá es la que iría de D a B. En su cuaderno pueden marcar 8 cuadritos, ¿verdad? Que sería D hasta B. Y la diagonal menor iría de A hasta C, que tienen que ser 6 cuadritos, ¿verdad? Pasando por el centro, ¿verdad? Así se tiene que construir un rombo y espero que estas pequeñas explicaciones les ayuden para que puedan entender lo que se refiere a esta semana 11. De lo contrario, por favor, utilizar los canales de comunicación que tenemos para que aclaremos sus dudas antes del viernes y puedan presentar el trabajo de esta semana. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un buen día.